El estudio del arte antiguo en nuestro país ha logrado un gran avance desde el siglo pasado. Su desarrollo ha permitido que se nos considere como referente de la investigación arqueológica. Asimismo, sus logros posibilitaron avances de gran significado social. En el siguiente reportaje a través de Patrimonio, les contamos acerca de las quilcas del puente Corihuayrachina, hallazgo arqueológico logrado por el equipo del Programa de Investigaciones Interdisciplinarias de la Dirección de Cultura Cusco. Nuestro recorrido se inicia en el sector de Salapunku, ubicado en la localidad de Piscacucho, en el distrito de Ollantaytambo, entre los kilómetros 82 y 83 de la vía férrea Cusco-Machu Picchu. Salapunku es una zona que está a 2.630 metros sobre el nivel del mar. Pese a su conformación en piedra maciza, por lo visto, no representó obstáculo alguno para los ingenieros peruanos de hace 550 años. En medio del impresionante paisaje, se divisa una exhibición de ingeniería inca, expresada en sus imponentes construcciones impregnadas de tocos. Pues lo que tenemos acá es el vano de acceso al sitio Salapunku, es un vano monumental, como se puede ver, y sobre uno de los bloques de granito que se encuentran aquí, se encuentran estos dos orificios. Esto es lo que en términos quechua se puede llamar toco. Los tocos representan tan solo un detalle que aún sigue en investigación, por lo que nuestro equipo de producción fijó su interés en dos importantes hallazgos que compartimos con todos y todas ustedes. Se trata de las quilcas del puente Corihuayrachina. El reconocimiento de este tipo de evidencias rupestres, quilcas o quelcas, que es la terminología adecuada para este tipo de manifestaciones en el área andina, se da en el marco de la coordinación de investigaciones arqueológicas en el Parque Nacional de Machu Picchu. Es necesario resaltar que las quilcas tienen sus propias características estéticas distintas a las establecidas por el arte occidental. Conocer el significado de lo que expresan es fundamental porque nos permite entender algunos procesos cognitivos de los pobladores pre-incas, incas y también los que habitaron esta zona durante la colonia. Hoy nos permite comprender mejor cuál fue su forma de pensar, sentir y actuar, es decir, su cultura. Estas cruces funcionan como elementos eclesiásticos. Recordemos que en la zona, durante la colonia, están los agustinos y también los barbones, los betlemitas. Probablemente ellos son los responsables de haber realizado estas cruces en distintos lugares dentro del parque, y bueno, no solo se limitan al parque, sino a otras zonas de la región surandina. Goritumi es el arqueólogo especialista del Programa de Investigaciones Interdisciplinarias que lidera el arqueólogo José Bastante y uno de los responsables de este importante hallazgo. Bueno, cuando se empezó la investigación, no se conocía a ciencia cierta el tipo y la variedad de quilcas, si iban a ser petroglifos, pictogramas, tocos, que íbamos a encontrar en el Parque Arqueológico Machu Picchu. Cuando vinimos a esta sección a prospectar y a poder examinar algunas zonas donde posiblemente podemos encontrar este material, nos dimos con la sorpresa de que justo en esta salida del puente, entrándose Corihuayrachina desde Machuquente, encontramos esta quilca colonial, es decir, esta quilca que mide prácticamente 1,50 m de alto, ¿no?, que representa una cruz del Calvario y con un personaje en actitud rezando. Esta evidencia no se había encontrado en la zona en esa escala y con esas características en detalle marcado. Adicionalmente, porque no se trata de pinturas, como se podría considerar, se trata de un dibujo de línea hecho muy probablemente con un elemento marcador ardiente o de repente con una brasa o con un carbón. Y que haya sobrevivido tanto tiempo, aunque ya no se ve muy bien como se van a ver en las imágenes, pero procesando la imagen pudimos rescatar la imagen completa. El haber encontrado este elemento religioso de la época colonial en esa escala y con esos detalles constituye un hallazgo fantástico, un hallazgo muy importante para la historia regional y para la historia del Parque Arqueológico Machu Picchu.
José Bastante es el profesional encargado de dirigir este programa. Él nos manifestó que el equipo de investigación que lidera encontró 2 cruces pintadas, probablemente pertenecientes a la época de la colonia, en circunstancias en que dicho equipo de investigación se hallaba examinando los afloramientos rocosos ubicados en la margen derecha del río Vilcanota. Estos trabajos se hacen en el marco de las labores de la Coordinación de Investigaciones Arqueológicas en el parque. Actualmente la coordinación está elaborando el nuevo programa de investigaciones para los próximos 4 años en distintos monumentos del parque, y lo que se viene haciendo es un reconocimiento sistemático de todas las evidencias que existen. Ahora, en el caso de las quilcas o quelcas han sido un poco descuidadas, pero se está haciendo un registro completo de todo este tipo de evidencias, porque también son evidencias culturales. Algunas son pre-incas, otras podrían adscribirse a la época inca, y en el caso de las cruces, que son definitivamente coloniales. Desde 2014, la jefatura del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, promueve un programa de investigaciones interdisciplinarias que tiene por objetivo comprender el significado cultural del santuario histórico de Machu Picchu. Nos permite definir también la cronología ocupacional y los patrones de comportamiento que marcaron su grado de interacción entre los diferentes grupos humanos asentados alrededor del santuario histórico de Machu Picchu. El que presente un personaje en actitud rezando sobre los peldaños de la base del pedestal de la cruz es algo que tampoco se había visto en ningún lugar. Yo particularmente jamás lo había visto en algún lugar, ¿no? Entonces, no se había visto ese tipo de manifestación, ese detalle, ¿no?, de ese personaje antropomorfo asociado a una cruz anteriormente, lo cual destaca esto como algo único hasta ahora en el registro. Otro detalle es que fue producido probablemente por un elemento, un marcador de carbón, es decir, no es una pintura propiamente dicho, se trata de un dibujo de línea, ¿no?, hecho con un elemento que ha marcado prácticamente como si fuera una incisión, pero por supuesto se trata de un dibujo que superpone el pigmento sobre una roca de granito. El que haya sobrevivido hasta el día de hoy este tipo de elemento gráfico también constituye un elemento muy importante, muy raro, que se ha encontrado en el registro arqueológico en la zona, ¿no? Se trata de una evidencia de quilcas para la época colonial, de un alto valor histórico, documental, y un elemento muy importante para la historia del arte en el Perú desde las épocas antiguas hasta la época colonial. Sobre su origen, se tienen distintas referencias continuas desde la conquista y la colonia, en crónicas como las del autor Cieza de León. Sin embargo, su conocimiento y descripción más consistente para nuestro tiempo se inicia en el siglo XX con 2 sucesos trascendentales. El primero es el descubrimiento del sitio arqueológico con petroglifos de Checta, ubicado en el valle de Yanga, cerca del río Chillón, realizado por el catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Monseñor Pedro Villar Córdoba, en 1925, y el segundo fue el descubrimiento de las afamadas líneas de Nazca en 1926, realizado por el arqueólogo peruano Toribio Mejía. Un dato importante a resaltar es que estas investigaciones fueron dirigidas por el doctor Julio Cetello. Desde el siglo XVI se conoce por los primeros diccionarios, ¿no?, que se hicieron, vocabularios, diccionarios que se hicieron en esa época. Quilca significa toda expresión gráfica en los Andes, ¿no? Incluso en los diccionarios aparece descrito que incluso dibujando con fuego constituye una quilca. Entonces, lo que estamos encontrando es prácticamente eso, es una manifestación gráfica que en nombre quechua o aymara tiene que identificarse con su nombre propio en los Andes, que es el término quilca. También se le conoce como arte rupestre, pero el término quilca es adecuado para caracterizar y definir aquellas manifestaciones gráficas en roca, como quilcarrumi u otras, ¿no?, que tienen una connotación andina y que han sido producidas bajo parámetros en la colonia o precoloniales, como esta manifestación que acabamos de hallar. Las quilcas, o el arte rupestre peruano, es conocido también como marcas antrópicas en las rocas. Son elementos muy preciados y considerados como bienes culturales del país. Paradójicamente, son los menos comprendidos. Si bien se han evidenciado cruces coloniales,
en distintos lugares en el ámbito del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. La cruz de Corihuayrachina resulta única, no solo por la técnica en la que fue hecha, sino también por su ubicación y por su tamaño. Estamos hablando de una cruz con pedestal de más de 1,50 m de alto, con un personaje arrodillado en posición de rezo. Estas cruces en un primer momento están funcionando como elementos eclesiásticos y en un segundo momento funcionan como marcadores o delimitadores de territorios. En muchos documentos antiguos tenemos la información respecto a que determinado terreno, la propiedad de determinada persona, llegaba hasta cierta cruz y de ahí quebraba, digamos, hasta otra cruz o un accidente geográfico conocido. Finalmente, es necesario resaltar la importancia que tiene el hallazgo de las quilcas del puente Corihuayrachina. Estas expresiones culturales contemplan información necesaria sobre nuestro pasado que nos permite entender nuestro desarrollo.